Bueno, ok, chavos, la sesión pasada les había dejado algunas actividades que la mayoría pues sí cumplió, subieron sus actividades, aunque fuera de tiempo, pero pues lo subieron, ¿va? Uno de los ejercicios que había dejado es la de realizar un programa que calcule el perímetro de un triángulo equilátero, ¿va? Yo les pedí que ustedes realizaran el pseudocódigo, diagrama de flujo y la codificación utilizando el lenguaje C++ en el IDE de Dev C++. ¿Va? A ver, si alguien no me escucha o si no se me escucha, o tienen alguna duda, coméntenme. Ok, muy bien. Bien, entonces, pues vamos a iniciar con este programa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Voy a explicar de manera breve cómo realizar el pseudocódigo, cómo hacer un diagrama de flujo, que eso es algo que ustedes ven y aprenden desde el principio, en las primeras materias de programación que ustedes miran. Por ejemplo, en la primera materia de programación, que es diseño de algoritmos, es donde ustedes pues aprenden fundamentos de programación, ven lo que son los algoritmos, ven qué es un pseudocódigo y aprenden a desarrollar algoritmos computacionales a través del diagrama de flujo. Pero bueno, para este ejemplo, por si alguien tiene todavía dudas, no lo hizo o no le entendió, para que después este, no piensen que no le expliqué o me digan que no le expliqué, vamos a realizar este ejercicio haciendo las tres fases, porque es algo que voy a estar pidiendo. ¿Sale? Cada que hagan, desarrollen un algoritmo, tienen que hacer sus tres fases. No, creo que no. Para eso vamos a abrir, bueno, voy a abrir primero Photoshop, ¿sale? Aunque todavía no lo voy a utilizar. Bueno, entonces, lo que el programa nos pide es realizar un programa que calcule el perímetro de un triángulo equilátero. ¿Ok? ¿Qué es lo que debo saber yo, para empezar a desarrollar esto? Alguien que me diga, chavos. Ahorita probé, aquí donde estoy se volvió a trabar su pantalla, en mi caso. ¿Sí? Sí, se me quedó en las diapositivas. Ah, ok. No, de hecho no he cambiado de aplicación de ventana. Ah, Sí, ya. sí. Bueno, lo primero que debemos saber es analizar bien nuestro problema. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? ¿Sale? Yo quiero que me calcule el perímetro de un triángulo equilátero. Entonces, yo debo saber qué, qué es un triángulo equilátero. ¿Sale? Porque hay diferentes tipos de triángulos. Está el escaleno, el rectángulo, el triángulo equilátero, el isósceles. Entonces, para empezar, debo saber qué es el triángulo o cuál es el triángulo equilátero. El triángulo equilátero, pues es simplemente el triángulo que todos sus lados son iguales, miden lo mismo. ¿Va? Si de lado mide 10 centímetros, pues de todos los lados del triángulo van a medir lo mismo, 10 centímetros. Es un ejemplo. Bueno, y la otra cosa que debemos saber es cómo calcular, cómo sacar el perímetro de nuestro triángulo.
¿sale? Y no es cosa difícil. El, el perímetro de un triángulo, pues se saca sumando sus tres lados, ¿sale? O sea, es la suma de sus tres lados. Eso es, así de fácil es para sacar el perímetro de un triángulo. Bueno, entonces ya sé que para sacar el perímetro debo hacer una suma de los tres lados. Debo pensar ahora cómo hacerlo en programación, cómo llevarlo a un algoritmo computacional para que esto me lo haga de forma automática cuando yo le ingrese ciertos datos. Vamos a ir a DevC++. Voy a crear un documento nuevo. Entonces, alguien que me diga qué es el pseudocódigo. Es más o menos el mismo. El procedimiento que se va a hacer, pero conforme pasos, en forma de pasos. Ajá. Exactamente, es lo mismo como llevarlo a la codificación. El pseudocódigo es un algoritmo, es una serie de pasos, de instrucciones para realizar algo, para ejecutar una actividad, para realizar una actividad o para desarrollar un programa. Pero es un lenguaje de alto nivel. O sea, es un lenguaje que todavía que está en forma de instrucciones en forma lineal, que es la parte intermediaria entre el código de programación, utilizando un lenguaje de programación y un lenguaje humano. Está entre esas dos partes, ubicación. Está en medio del lenguaje humano y está entre el lenguaje de programación, lenguaje máquina, por eso se llama pseudocódigo. Ni es totalmente lenguaje humano, ni es totalmente lenguaje máquina, ¿sale? Está en medio de esos dos temas, de esos dos lenguajes. Todavía es fácil de entender. Bueno, ¿cómo iniciamos nosotros un pseudocódigo? Iniciamos escribiendo las etiquetas de inicio para darle inicio a nuestro algoritmo, a nuestra instrucción. Después de inicio, nosotros debemos saber qué es lo que necesitamos. Acuérdense que un algoritmo tiene tres fases: la fase de entrada, la fase de proceso y la fase de salida. Entonces, en la fase de entrada, que es la primera fase, yo debo saber qué es lo que necesito, qué información, qué datos. Por ejemplo, en una receta de cocina, lo primero que nosotros pensamos o pedimos a quien va a cocinar son los ingredientes, ¿sale? Sin los ingredientes no puede hacer nada, no puede continuar con la receta de cocina. Entonces nosotros siempre en una receta vemos que nos piden, si por ejemplo es caldo de pollo, pues nos piden la verdura, nos piden el pollo, nos piden sal, nos piden aceite, nos piden maler, etcétera, etcétera, cebolla, cualquier otro ingrediente para poder empezar a desarrollar esa instrucción, esa receta. Lo mismo es con programación, con este algoritmo computacional. Yo debo pedirle o debo prever qué datos son los que yo voy a necesitar para después procesarlo y ese proceso arroje un resultado, arroje una salida. Entonces, si estamos hablando que necesitamos realizar un programa que calcule el perímetro de un triángulo, ¿qué es lo que debo saber, chavos? ¿Qué datos debo pedir porque debo tener en mi programa? Datos de los lados del triángulo. Así es, yo debo poder de alguna manera pedir el valor de los lados del triángulo, Y ¿sale? un último dato que es el perímetro total. ¿Mandé? Y el último dato que sería el perímetro en total.
Así es, entonces exactamente debemos tener una variable que al final me guarde el valor, el resultado del perímetro, ¿va? Entonces lo vamos a hacer de una manera fácil. Ahorita estamos haciendo el pseudocódigo, ¿va? Entonces, cuando nosotros vamos a iniciar y sabemos que voy a necesitar ciertos datos, entonces yo debo escribir el tipo de dato que voy a pedir, que voy a necesitar, ya sea numérico o si es texto, caracteres o si es algún valor, no sé, algún valor numérico entero o numérico flotante. En este caso no nos vamos a complicar, lo vamos a hacer fácil y va a ser, vamos a pedir solo tipos de datos numéricos. Entonces, yo voy a escribir numérico. Lo voy a escribir en minúscula. Numérico. Numérico que necesito, bueno, sé que un triángulo tiene tres lados. Entonces, ¿qué necesito? Tres variables. Tres variables numéricas. Los voy a nombrar como A, B y C. Que cada letra corresponde a un lado. Cada letra me va a almacenar el valor de un lado, aunque los valores valgan lo mismo. Y después voy a crear una variable, voy a nombrar una variable que me va a guardar el resultado de esa suma. Le voy a poner perímetro. ¿Sale? Lo que estamos haciendo acá es instanciando, o sea, creando una variable que se va a utilizar en el procesamiento de mi algoritmo. ¿Por qué le puse numérico? Es como en la codificación, en la programación, nosotros debemos poner qué tipo de dato es. ¿Sale? Aquí en numérico, pues como es pseudocódigo, no es necesario que nosotros pongamos que es numérico flotante, porque vamos a utilizar punto decimal o numérico entero. O sea, ya con esta palabra numérica estamos diciendo que son números. No nos importa indicar en el pseudocódigo que si va a ser entero o si va a ser flotante. Al menos que yo quiera ser más específico, en vez de poner numérico, puedo poner entero. Entero A, entero B, entero C, entero perímetro. O puedo poner flotante si los lados van a ser con punto decimal. ¿Sale? Pero para no ser tan específicos, yo voy a ser general. Voy a poner numérico. ¿Va? Bueno, entonces ya le estoy pidiendo esos datos en pseudocódigo a mi algoritmo. Aunque sea pseudocódigo, se separan las variables con coma, ¿sale? Y al final también, aunque sea pseudocódigo, se pone punto y coma. El pseudocódigo se puede hacer en libreta, se puede hacer en algún archivo de texto, de editor de texto como Word. Ahí lo pueden hacer, ¿sale? No es que yo quiera que escribirlo en algún software, porque sí existen software que te entienden el pseudocódigo, igual software que te leen el diagrama de flujo, pero en este caso yo no lo pedí. Ustedes lo tenían que hacer en libreta, yo lo estoy haciendo en DC++ porque me permite escribir. Después, después que viene, ya tengo mi entrada, tengo los datos que voy a necesitar. Entonces ahora, pero bueno, tengo las variables, pero no tengo los valores. Las variables ahorita están vacías. Necesito pedirle al usuario, al que va a utilizar mi algoritmo, que almacene o que me diga los datos, los valores de los lados del triángulo. Entonces, para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Ponemos en pseudocódigo, existe esta instrucción, este comando, esta palabra que se llama escribir. Escribir es para que nosotros podamos indicar en el algoritmo que vamos a mostrar un mensaje en pantalla. ¿Sale? Entonces vamos a poner escribir y como es un mensaje es una cadena de caracteres.
Entonces, de la cadena de caracteres, el texto va entre comillas dobles. Voy a poner digita, digita el valor para el lado A. Dos puntos y un espacio. Digita el valor para el lado A. O escribe, podemos poner escribe el valor para el lado A. Punto y coma. Después, lo mismo que en programación, debemos guardar el valor que el usuario escriba, porque le estamos pidiendo una orden o le estamos haciendo una petición, que escriba algo. Entonces, eso que el usuario escriba se tiene que leer. Leer significa guardar, almacenar en la memoria de la máquina, pero no en cualquier lado, guardarlo en la variable que nosotros le indiquemos. En este caso, vamos a poner leer A. ¿Sale? Nosotros con esto, con esta línea de código, estamos indicando que lo que escriba el usuario, el valor que dé del lado A, lo lea, o sea, el valor lo almacene en la variable A. Y volvemos a repetir, voy a copiar y pegar estas mismas instrucciones. Escribe el valor para el lado, ahora va a ser el B. Y aquí en leer va a ser B. Lo mismo vuelvo a hacer acá. Voy a hacer una petición que ahora escriba el valor para el lado C. Y aquí voy a leer C. Ya están, ya le estoy pidiendo a quien vaya a utilizar mi algoritmo, le estoy pidiendo que digite valores, que escriba valores para los lados. ¿Sale? Como el triángulo es equilátero, pues todos los lados van a valer lo mismo. Si un lado vale 10 centímetros, el otro también va a valer 10 y el C también va a valer 10. Bueno, en teoría, pues ya tengo mi fase de entrada. Esto. Ya estoy, ya con esta serie o conjunto de líneas de código, ya estoy teniendo o pidiendo los datos que yo necesito para pasar a la siguiente fase, que es el procesamiento de los datos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner, ya entro a mi fase de procesamiento, de proceso, voy a escribir la variable perímetro, porque ahí voy a hacer la operación, la suma. Ahí vamos a procesar los datos para que se transformen y nos arroje un resultado final. Voy a poner perímetro, vamos a poner el operador de asignación de valores y vamos a poner A más B más C, punto y coma. Con esta simple línea de código, lo que yo estoy haciendo, indicándole al algoritmo que va a haber una suma de lo que contenga la variable A, se va a sumar con la variable B y también se va a sumar con la variable C. Si los tres lados valen lo mismo, 10, 10 y 10, al final el resultado va a ser 30 y ese 30 se va a almacenar en perímetro. ¿Va? Ok. Después, ¿qué necesito? Ya terminé con esa línea de código, ya terminé mi fase de proceso. Ahora viene la fase de salida, lo final. Y en lo final yo necesito que el algoritmo me arroje el dato, me muestre por pantalla, que el usuario pueda leer cuál es el perímetro. Entonces, lo que yo puedo escribir en pseudocódigo, puedo escribir el comando imprimir. ¿Y qué es lo que imprimo? Imprimir significa que nos va a imprimir, nos va a mostrar el resultado de alguna variable o de algún proceso, de alguna operación aritmética, alguna operación matemática, nos va a arrojar el resultado. O podemos imprimir también un mensaje. Es parecido al comando de escribir.
Entonces yo pongo imprimir perímetro, punto y coma. Es muy importante que nunca olvidemos el punto y coma. Y después pongo, por último, la etiqueta fin o final, como ustedes quieran escribirlo. Ya, esto sería el pseudocódigo y así con esas pocas líneas de instrucciones terminamos nuestro algoritmo que nos permite calcular el perímetro de un triángulo equilátero. Les decía, con esta frase de imprimir, con esta palabra de imprimir, nosotros estamos mostrando el resultado de perímetro en la pantalla. Pero igual si yo quiero, puedo utilizar la palabra escribir perímetro. Es lo mismo. Escribir y imprimir es muy parecido, se utilizan para casi lo mismo. La diferencia es que, bueno, en lo personal, yo utilizo imprimir solo cuando voy a imprimir el resultado, el valor de una variable. ¿Sale? Nada más aquí quiero que al final me muestre 30. Pero si yo quisiera, por ejemplo, escribir alguna frase, por ejemplo, el valor o el valor del perímetro es dos puntos, cierro comillas y pongo perímetro. Ahí sí utilizo en lo personal la palabra escribir, porque estoy escribiendo o quiero mostrar un mensaje en pantalla y también a la vez quiero mostrar el resultado de perímetro. ¿Va? Entonces, como no voy a escribir un mensaje en pantalla, es simplemente el resultado de perímetro, pues voy a poner imprimir. Bueno, esta es la forma en cómo nosotros estamos desarrollando nuestro pseudocódigo. Como ven, a eso me refería, que es la parte central, o sea, es lo que está en medio del lenguaje humano y el lenguaje máquina. Es todavía el lenguaje, las palabras que se utilizan es muy parecido al lenguaje humano. Es como si nosotros estuviéramos escribiendo una instrucción, ¿sale? Un instructivo para, no sé, para armar un ventilador tal vez, o para limpiar una computadora, o para instalar un software. Lo estamos haciendo en un conjunto de instrucciones seriadas, una tras otra, pero que estamos utilizando un lenguaje técnico, ¿sale? Que es un lenguaje también o un lenguaje técnico, palabras técnicas parecidas a las palabras, a la sintaxis, a la gramática que nosotros utilizamos ya cuando estamos programando con un lenguaje de programación. Por eso se llama pseudocódigo, ni es lenguaje totalmente humano ni lenguaje máquina. Bueno, pero nos da un indicador, nos facilita ya para cuando nosotros nos vayamos a meter a la programación. Es por eso que se pide cuando nosotros estamos desarrollando un programa, un problema de programación, se pide hacer sus fases. Primero el pseudocódigo, después el diagrama de flujo, para que cuando ya lleguemos a la codificación sea todo más fácil. Es como una planeación antes de empezar. Ahora vamos a hacerlo utilizando un diagrama de flujo. Vamos a hacer el diagrama de flujo del ejercicio, ¿sale? Vamos a hacer un diagrama de flujo que nos permita calcular el perímetro del triángulo. Entonces, bueno, ¿cómo iniciamos? Les había indicado en el momento cuando lo vimos en las diapositivas. Habíamos visto los gráficos que se utilizan para construir diagramas de flujo. Este ejemplo, esta diapositiva, nos muestra una tabla con todos los símbolos que nosotros
podemos utilizar para construir diagramas de flujo. El primer símbolo que nos muestra la tabla es el símbolo de inicio y final. Como nosotros, voy a bajar la diapositiva. Como como en el pseudocódigo, nosotros pusimos la etiqueta de inicio. En el diagrama de flujo hay un símbolo para que nosotros podamos utilizar estas etiquetas, ¿vale? Pero representadas de forma gráfica. Entonces, vamos a ver la diapositiva. Es el símbolo de entrada y de inicio y de salida. Entonces, en esta tabla vemos este tipo de símbolo que es como un rectángulo con los lados biselados. Es para las etiquetas de inicio y final. Las etiquetas de inicio y de final que tienen nuestro pseudocódigo. Entonces, pongo inicio para darle inicio a nuestro diagrama de flujo. Y vemos en esta tabla que también tenemos de una línea, esta flechita que nos indica el orden en cómo se va a leer nuestro diagrama de flujo, cómo va a ir, cuál va a ser la primera instrucción que se va a hacer, cuál va a ser la segunda, cuál va a ser la tercera, la cuarta, y así nos va a dar un seguimiento, un flujo, estas líneas. Entonces, después de inicio, podemos poner la flechita. Y leemos nuestro pseudocódigo. Nosotros, después del inicio, tenemos la línea que nos está creando, instanciando las variables. Nos está indicando qué tipo de variables, qué tipo de datos vamos a necesitar para desarrollar el programa. Y para eso nosotros tenemos un gráfico para hacer esta línea. Tenemos este símbolo que es el símbolo de entrada y salida. O sea, es el símbolo que nos indica que va a entrar datos. Representa lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida. Entonces, después de la etiqueta inicio, nosotros escribimos, bueno, antes de que haga el símbolo, voy a poner los datos, las variables numérico, numérico A, B, C, y acá abajo voy a poner perímetro. Perímetro. Vamos a utilizar este gráfico.
Después vamos a utilizar otra flechita para indicar el flujo de nuestro diagrama de flujo. Siempre se lee de arriba hacia abajo. Después de eso, tenemos este tipo de instrucciones, escribir, escribir. Entonces, lo que nosotros debemos poner es esa frase, cada línea de escribir. Vamos a poner ingresa. Podemos poner escribir. El valor de A. El valor del lado A. Y lo mismo, vamos a utilizar este signo, este símbolo. Podemos repetir. Vamos a conectarlo con esta flechita. Ahora acá escribir el valor de B. Profe, Mande. ¿me escuchas? Sí, te escucho. Pero ¿verdad que también hay ay, ¿cómo se llama? Un programa para hacer eso. Sí, es el PSeInt, uno de los más Ajá, utilizados. para no hacerlo así como lo está haciendo y ya nada más poner todos los datos, por ejemplo, a escribir pues nada más las letras, Así es. inicio, números de ABC, perímetro y así. Sí, existe ese programa y que ustedes lo pueden utilizar para desarrollar diagramas de flujo de una manera más fácil. Ya vienen los símbolos, ya vienen las flechitas que van conectando y al final pues les arroja el resultado. ¿Sale? Yo no lo tengo instalado, así que lo estoy haciendo acá. También lo pude haber hecho en Word porque vienen los gráficos para utilizar y crear diagramas de flujo. Ajá, Bueno, sí. entonces nosotros, si ustedes lo hicieron en cualquier otro programa, pues nada más hagan la captura de pantalla. Si lo hicieron en libreta, pues tenían que tomarle foto. Bueno, entonces, No, en Word. sí está bien. Sí, en Word o en cualquier otro programa lo pudieron haber hecho. Ya estamos pidiendo esto, ¿sale? Estamos pidiendo el valor de A, el valor de B y el valor de C. Vamos a ver qué otros gráficos tenemos. Aparte de eso, también debemos poner leer, el de lectura. Se utiliza tanto para, si se dan cuenta, para lo que es el pedir las variables, escribir el valor en pantalla y guardar los datos en alguna variable, se pueden utilizar los mismos símbolos. ¿Sale? Estoy utilizando el mismo símbolo.
Aquí voy a poner leer A, B y C. Todo esto tal vez para no escribir como estos mensajes de pantalla, de escribir, lo repetí 3 veces. Todo esto en el diagrama de flujo lo puedo representar así y se entiende. Que vamos a cada valor que nosotros tecleemos, se va a guardar respectivamente primero en la A, el segundo valor en la B y el tercer valor en la C. ¿Sale? Igual lo que podemos hacer, y es válido, este símbolo de leer ABC, de lectura, después de la escritura podemos poner el símbolo leer A. Después de escribir el valor de B, podemos poner leer B. Después de escribir el valor de C, podemos poner este símbolo y con leer C. Después de eso viene el procesamiento, ¿sale? La suma para que nos arroje el perímetro. Para hacer el proceso existe este símbolo que es un rectángulo. Dice, representa cualquier tipo de operación. Entonces nosotros dibujamos un rectángulo y vamos a poner perímetro igual a A más B más C. Perímetro igual a A más B más C. Y después necesitamos un símbolo de impresión que en vez de que entre datos a nuestro programa, vamos a sacar datos de nuestro programa hacia la pantalla. Para eso existe el símbolo de impresión. Está este símbolo, si se dan cuenta en la tabla, este símbolo, su nombre se llama entrada y salida y la función representa lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida. Para mostrar mensajes en pantalla también se puede utilizar este mismo símbolo. A las 9. Se puede utilizar este mismo símbolo, pero para no confundirnos y que nada más se vean estos mismos símbolos repetidos, yo suelo utilizar este símbolo que es como un rectángulo, pero con la línea de abajo curva. ¿Sale? Entonces vamos a utilizar ese. Para eso voy a hacer más pequeño mi diagrama de flujo. Aquí me faltó la flecha de conexión. Y voy a escribir el símbolo que tiene la línea de abajo curva. Este símbolo. Y ahí vamos a escribir perímetro. No es necesario que nosotros escribamos las frases de leer o de escribir o de imprimir, porque ya los símbolos hacen esa función. Ya los símbolos nos están indicando que es un símbolo o de lectura, de entrada, de procesamiento o de impresión. Entonces yo nada más pongo perímetro. Lo voy a conectar con las flechas de conexión. Y al final vamos a poner la etiqueta de cierre. Fin. Y así tenemos de una forma rápida construido nuestro diagrama de flujo que nos permite calcular el perímetro de un triángulo. Bueno, ahora vamos a ver la programación. Para eso, de manera rápida, me voy a ir a DevC++.
Con control N nosotros podemos crear un nuevo archivo fuente. O nos vamos a archivo, nuevo, archivo fuente. Vamos a crear, vamos a codificar todo esto que nosotros hicimos, tanto en pseudocódigo como diagrama de flujo, ahora lo vamos a llevar a código con un lenguaje de programación, con el lenguaje C++. Para eso, pues voy a escribir un comentario para indicar qué es lo que hace este programa. Pongo el comentario simple con doble diagonal y voy a copiar la instrucción del ejercicio 3. Realiza un programa que calcule el perímetro de un triángulo equilátero. Después vamos a importar, escribir las librerías include uString. Voy a escribir otra librería que es muy utilizada dependiendo también de nuestra computadora. Si lo necesita, lo escribimos. Es la nueva librería conio.h. Esta librería lo que me permite a mí utilizar es el comando gauge. Esto en comentarios. Para poder utilizar el comando gauge. Esta librería me va a permitir utilizar este comando, esta palabra, que lo que nos hace es que tenga una pausa nuestro programa cuando se esté ejecutando en la consola, que no se cierre, porque a veces cuando nosotros ejecutamos nuestro programa, se abre, pero automáticamente se cierra de repente. Entonces, si nos sucede esto, necesitamos escribir esta librería y al final de nuestro código escribir esta frase, esta palabra, este comando gauge. Ahorita lo vamos a ver. Después mande. Y he visto que en tutoriales ponen también una tercera librería llamada stdlib. Así es, stdlib, pero no lo vamos a utilizar en este caso. ¿Sale? Es una librería para utilizar, por ejemplo, tipos de variables string. Y ahorita no vamos a utilizar ese tipo de datos, pero sí es muy utilizado esa librería, lib, o hay una que se llama también stdio, como si escribiéramos estudio. Ok, permíteme tantito. Ahorita voy. Bueno. Vamos a escribir el método principal in main. Y dentro del método principal, pues teníamos que primero debemos declarar nuestras variables in a, b, c y la variable perímetro. Después de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pedir los valores de entrada. Vamos a pedir los datos y para eso nosotros vamos a utilizar los comandos how. Para que nosotros podamos utilizar este comando, ya les había explicado, pero les repito nuevamente, que para poder utilizar este comando de how, nosotros debemos escribir esta librería, uString. Inclusive hay otro
otras palabras, otra sintaxis que también es correcta es la de print, de imprimir. Pero para eso debemos utilizar ciertas librerías o otras librerías. Por ejemplo, la librería que creo que es la que mencionaba este, Miguel, que es la de, ¿cuál habías dicho? ¿stdelete o stdio? Miguel. stdelete.h. Ok. La, sí, podemos utilizar stdelete o stdio. La de stdelete es para si nosotros vamos a utilizar este comando print de imprimir y scan para leer, pero como no lo vamos a utilizar, no vamos a utilizar esa librería. Vamos a utilizar los co, que es para imprimir algún mensaje, co. Ingresa el valor del lado A sin A. Vamos a copiar y pegar dos veces más. Ingresa el valor de A, ahora va a ser ingresa el valor de B y aquí en sin el B. Ingresa el valor de C y aquí el valor de C. Ok, después de que ya pida esto, pero si nosotros ejecutáramos el programa así como está, nos va a aparecer pegada estas instrucciones. Después de ingresar el valor de A, va a aparecer ingresa el valor de B. Para que no aparezca eso, vamos a hacer saltos de línea con el comando en L para hacer un salto de línea y en este también vamos a hacer un salto de línea. También en este otro, en la tercera línea de código. Después de eso viene la operación suma, perímetro A más B más C, punto y coma, y después de esto vamos a mostrar en pantalla el resultado con co. El valor del perímetro es perímetro. Ponemos return para indicarle que todo ha salido perfecto y no ha arrojado ningún otro valor. ¿Sale? Que ha terminado correctamente la ejecución de nuestro programa. Y el comando gauge, que es el que les había dicho que para poder utilizar este comando nosotros debemos incluir esta librería. Este comando lo que nos hace es que se mantenga la consola abierta, que cuando nosotros la ejecutemos no se cierre automáticamente, sino que se mantenga abierta hasta que nosotros oprimamos alguna tecla en el teclado. Vamos a ejecutar. Vamos a guardar en escritorio, ejercicios. Vamos a poner cero. Vamos a poner perímetro. Calcular perímetro. Y le damos guardar. Dice que hay un error en... No, es Ajá. con él. Ah, sí, es en... Ingresa el valor de A, 10, ingresa el valor de B, ingresa el valor de C. El valor del perímetro es 30. ¿Sale? Doy Enter, se cierra la consola. Vuelvo a ejecutar. Voy a dar 20, 20 y 20. El valor del perímetro es 30.
Doy Enter y se cierra la consola. Bueno, de esa forma nosotros pues construimos lo que es nuestro programa para calcular el perímetro de un triángulo. ¿Va? ¿Alguna duda, chavos? ¿Todo claro? Sí. Sí, Axel, teníamos que hacer eso. En la instrucción de la tarea de la actividad en la plataforma, ahí venía lo que se necesitaba hacer. Bueno, ahora chavos, nada más, ya sé que ya me pasé, pero creo que no tienen clases ahorita. Nada más 8 minutitos más para explicarles el otro tema. ¿Sale? Bueno, el otro tema y la otra actividad que tienen que hacer. La siguiente actividad que voy a subir, la tarea que voy a subir el ejercicio en la plataforma, es la de desarrollar un programa que permita realizar una suma de fracciones. Lo mismo, van a realizar pseudocódigo, diagrama de flujo y la codificación. Si no está completo, en este caso, como yo ya expliqué cómo realizar el pseudocódigo, cómo realizar el diagrama de flujo y pues obviamente cómo hacer la codificación, si no está completo, pues no valdría la actividad. Tiene que estar completo para que tengan pues los 100 puntos y también cumplir en la fecha y en la hora que se indica en la plataforma. Entonces van a realizar esta suma de fracciones. Al final que nos muestre de manera simplificada el resultado. ¿Sale? Si se dan cuenta, es una suma de fracciones con el mismo denominador. El numerador es diferente, pero el denominador es el mismo. Entonces es un poco más fácil. Y lo que tienen que hacer es eso. ¿Sale? Digamos, esta suma de fracciones, al final, ¿cuál es el resultado con un punto decimal? Bueno, esa va a ser la tarea para esa va a ser el primer ejercicio y el otro ejercicio del día de hoy es desarrolla un programa que permita resolver la siguiente expresión matemática. Esta expresión matemática van a desarrollar un algoritmo que nos permita calcular al final cuál es el resultado de estos números. ¿Sale? ¿Cuánto sale en la multiplicación? Aquí vemos que hay multiplicaciones, hay sumas y hay divisiones. Pero ojo, chavos, acuérdense del tema de jerarquía de operadores o el nivel de operadores. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sabemos que, por ejemplo, en esta operación que hay acá afuera, que es una multiplicación y una suma, sabemos que primero se empieza por prioridad, se empieza resolviendo las multiplicaciones. Y al final, pues hacemos la suma o si hay resta, hacemos la resta. Igual lo mismo acá. Sabemos que antes de hacer esto debemos hacer las divisiones porque tienen mayor prioridad, ¿vale? Tienen un nivel más alto de importancia. Entonces tienen que hacer un programa, codificar un programa que nos permita realizar esta expresión matemática, ¿va? Bueno, y el siguiente tema son estructuras de control. Las estructuras de control son instrucciones de código que nos van a permitir, como lo dice su nombre, controlar el funcionamiento de nuestro algoritmo. Ya es como para que nuestro código tome decisiones sin que yo le indique. Entonces, por eso se llaman estructuras de control. Son bloques de código que toman el control, toman decisiones dependiendo de una condición evaluada, dependiendo del resultado que dé una condición que se evaluó. ¿Sale? Y esos resultados pueden ser verdaderos o resultados falsos. Si me arroja un resultado verdadero, entonces yo voy a hacer esto. Si me arroja un dato falso, pues yo voy a hacer esto. ¿Sale? Esas son las estructuras de control. Son bloques de instrucciones. Primero, dentro de las estructuras de control encontramos las estructuras condicionales
y las estructuras iterativas o los ciclos o bucles, que me imagino que con ese nombre lo han escuchado más, los ciclos. En las estructuras condicionales son los if, las condiciones con el si. Entonces, eso vamos a ver primero las estructuras de control condicionales y por último las iterativas. ¿Va? Eso lo vamos a ver el día de mañana. ¿Hay alguna duda, chavos? ¿Algún comentario con el tema, el ejercicio que explicamos o con las actividades que tienen que hacer? Las actividades que tienen que hacer más al rato que se normalice la plataforma, porque creo que ahorita no podemos entrar. Voy a crear la actividad en la Ya se plataforma. puede entrar, profe. Ah, ya se puede entrar, ok, gracias. Entonces lo voy Ya. a subir a la brevedad posible, voy a subir en unas cuantas horas más la actividad y cuando ya esté la actividad creada, pues yo les comento en el grupo. Sale, pues traten de cumplir con el tiempo que establece la plataforma para que no les afecte al final con su calificación. Voy a tomar en cuenta todos los ejercicios, actividades que suba la plataforma, voy a tomar en cuenta el puntaje final para que pues al final de cada corte, aparte de las evidencias de conocimiento, por ejemplo, las evidencias prácticas o las evidencias que se dejen al final, aparte de esas evidencias, voy a calificar o voy a tomar en cuenta todos los ejercicios que hemos estado haciendo, ¿sale? Y si tienen pues un puntaje bajo, pues se va a ver afectada su calificación final. Entonces, ¿alguna duda, chavos, con los ejercicios, con la tarea, con el tema? Profe, ¿Sí? ¿Qué pasó? si no puede entregar el pseudocódigo, ¿tú ya lo puedo hacer? ¿Por qué no lo podrías entregar? Porque no sabía que se iba a hacer. Pues no sé si en la plataforma como estudiante te deje modificar la actividad. Si te deja modificarla, hazla, haz el pseudocódigo y actualiza tu tarea. Y la vuelves a Ok. enviar, ¿sale? Y ya en Sí, sí, en estas actividades, en estas dos actividades nuevas, aquí, en esta actividad, la 3, aquí está, la 6 y la 7, pues sí van a hacer eso, pseudocódigo, diagrama de flujo y codificación, no se les vaya a olvidar. ¿Va? Bueno, entonces, si no hay más dudas o comentarios, esto sería todo por el día de hoy, chavos. Todavía no se conecten porque voy a pasar, voy a hacer captura de pantalla. Ya. Bueno, chavos, entonces ya pueden desconectarse. Esto sería todo por la sesión del día de hoy. Nos vemos mañana. Que tengan bonita mañana. Cuídense Y mucho. gracias igualmente. Gracias, profe. Gracias, gracias. Hasta luego.